Bien, estamos grabando nuestra clase de el árbol genealógico, una herramienta para la construcción de la familia, en el día 16 de noviembre de 2021. Guillermo, Bueno, comienza la exposición entonces Liliana Navarro Ibarra. muy bien, Le damos la adelante, palabra a ella. puede compartir la pantalla. Sí, es lo que estoy tratando de... Recién Veo había que me está entrado, pidiendo ¿eh? permiso. Ahí está. ¿Está? ¿Se Sí, puede sí, ver? sí, Ah, sí, bueno, acá me está dejando ver las miniaturas, así que en teoría debería permitirme mostrar la pantalla donde tengo el PowerPoint. ahí ¿Ustedes está, me avisan? Perfecto. de San Juan a ¿Se ve Tucumán. bien? Sí, sí. Sí, Perfecto. perfecto. Bien. Lo que traté de focalizar no es tanto en el texto, que para eso está el trabajo escrito, sino más bien de qué modo me sirvió la construcción del árbol genealógico y todos los documentos que pude rastrear a través de Family Search para poder reconstruir la vida en particular de Manuel José Braulio Navarro, que es el padre de mi tatarabuelo paterno. Ujú. Entonces, lo primero que busqué es contextualizar en qué espacio geográfico nos ubicamos, y básicamente esta biografía en particular transcurre entre dos puntos que son San Juan de la Frontera, donde él nace en 1818, y Graneros, en la provincia de Tucumán, donde él termina falleciendo 59 años después. En este ida y vuelta, me pareció que lo ideal era graficarlo con un mapa de la época, y para eso precisamente tomé uno que fue publicado en 1818, precisamente el año de su nacimiento, de John Pinkerton, mapa que se llama La Plata. Entonces, teniendo esta pequeña contextualización geográfica, pasar al árbol propiamente dicho, donde me concentro precisamente en el padre de mi tatarabuelo, como les mencioné, cuyos padres y generaciones anteriores nacieron en San Juan de la Frontera, y es a partir de él y de su establecimiento en Tucumán que él lleva esa rama de la familia a Tucumán, y donde terminan naciendo las generaciones posteriores, incluida la generación de mi padre y de mis tíos y tías. Entonces lo elegí a él sobre todo por esta suerte de nexo que estableció entre la provincia de San Juan y la provincia de Tucumán. Por eso es que también seleccioné esta parte muy abreviada del árbol, como para que se pueda ver tanto su generación anterior como las dos generaciones posteriores. Y Family Search a mí me ayudó muchísimo porque pude rastrear un montón de documentos que me permitieron no solamente conocerlo a él, porque en la memoria familiar no había recuerdos de su persona, más allá de que se sabía que había un antepasado sanjuanino, pero sin más datos que ellos, y no solamente entonces pude reconstruir su vida personal, o al menos una parte de ella, sino sobre todo poder retroceder en el tiempo y acceder a información sobre las generaciones anteriores, al punto de que, gracias a esta búsqueda documental, logré saber que soy 10ª generación de criollos nacidos en Argentina, lo cual para una persona que estudia historia es bastante pasmoso, es como un descubrimiento superlativo. Así que la primera fuente a la que pude acceder de él fue precisamente la de su bautismo, en el mismo año de su nacimiento, en San Juan de la Frontera. A partir de allí, otros documentos que hablen de su vida privada o familiar fueron más bien escasos, y de hecho hay una ventana de tiempo muy amplia de casi 50 años en la cual no hay información sobre él, a excepción, si no infiero mal, de una mención que se hace a una persona de nombre Braulio Navarro, en función de una causa que se le hizo al ex gobernador de San Juan por el delito de rebelión en el marco de lo que se conoció como la Revolución de los Colorados, en 1869.
Entonces, acá lo que se menciona básicamente son justificativos de compra de ganado, y entre esos justificativos se menciona una compra que se habría hecho a don Braulio Navarro y que los testigos la dan por válida. Si esta mención efectivamente corresponde a él, esta sería el primer dato con el que cuento respecto de su bautismo, hasta llegar a los documentos que ya lo sitúan en Tucumán. ¿De qué documentos hablo? En particular, su acta de matrimonio, que se hace en el año 1867, que se da en Graneros, con autorización del que era en aquel entonces obispo de Salta, patrón Rizo patrón, nunca me acuerdo el orden del apellido de este obispo, y las partidas de bautismo de al menos 2 de sus hijos, el primero y el tercero. En particular no pude encontrar, o no está disponible, el acta de bautismo específica de mi tatarabuelo, pero sí está el de su hermano mayor, bautizado con el apellido de la madre, porque para este entonces todavía no estaban casados, entonces figura con el apellido Frías, y el hermano menor de mi tatarabuelo, que figura con el apellido ya paterno, porque fue bautizado ya con 14 años de edad de urgencia. Entonces, lo que más o menos pude recomponer a partir de acá es que Braulio Navarro evidentemente tenía vínculos con la provincia de Tucumán, pero que se estableció relativamente de forma tardía para lo que fue su experiencia de vida. Y que para el momento de su casamiento, él ya había tenido por lo menos a 2 de sus hijos. Y a esta información la complementé con la del primer censo de la República Argentina, que, cosa curiosa, la familia de Braulio Navarro figura 2 veces, porque con una diferencia de un día fueron registrados tanto en el área urbana de Graneros, que es la imagen que está arriba, como al día siguiente en lo que figura como el área rural del distrito de Río Chico, y que yo intuyo que más bien es el límite norte del área de Graneros, que es el Sausal, de donde proviene efectivamente mi padre y mi abuelo. Lo que me llamó la atención es que en estos 2 registros, hechos por 2 empadronadores distintos y con un día de diferencia, se puede observar la manifiesta entrega de datos erróneos, por no decir una mentira descarada por parte de Braulio y su familia. ¿En qué sentido? Alteraciones de las edades. Primero declara que tiene 50 años, al día siguiente declara que tiene 45, y sobre todo alteraciones en la composición familiar. Si se fijan, en el registro superior solamente figuran 2 hijos, y el hijo mayor figura con una edad de 13 años, mientras que en el registro inferior figuran los 3 hijos del matrimonio, tanto José como Enrique como Julio, y José ya figura con 15 años de edad, mientras que Enrique y Julio figuran con una edad más cercana a la que tenían. Y pensé, ¿por qué se podría haber dado esto? Porque acá, evidentemente, se está mintiendo a propósito, no son simples errores, se está brindando una información distinta de un relevamiento al otro. Mi hipótesis de trabajo, aunque no la puedo demostrar, es que posiblemente hayan creído que como el censo se daba en el contexto, o sea, se estaba dando en 1869 en el contexto de la guerra de la Triple Alianza, si tal vez no hubiesen creído de que era una forma de leva, o que se estaba reclutando datos para convocar hombres al ejército o a las milicias, y por eso se alteraron deliberadamente las edades, tanto de Braulio como sobre todo de su hijo mayor. No lo puedo corroborar en lo inmediato, pero me parecería una hipótesis razonable
de por qué estas diferencias tan notorias al momento de brindar la información a los censistas. Luego, el otro documento con el que cuento sobre su persona ya es su partida de defunción, que acontece en el Sausal, en Tucumán. Figura que efectivamente fue enterrado en el cementerio de la parroquia, lo que me llevaría a pensar si efectivamente corresponde al actual cementerio de Graneros. Tendría que corroborar en el municipio si efectivamente conservan los libros que corresponden a este año y si figura efectivamente la parcela donde debiera estar enterrado. Y el último documento que pude rastrear ya sobre su familia se corresponde al segundo censo nacional, el de 1895, donde ya figuran como cabeza de familia al menos 2 de sus hijos. Por un lado, mi tatarabuelo, Enrique Navarro, junto con su familia, una familia ensamblada en el sentido de que él se casó con una mujer que era viuda y que ya tenía hijos de su primer matrimonio, mujer con la que a su vez él tiene 2 hijos, uno de ellos mi bisabuelo. Entonces, una de las primeras cabezas de familia, el que figura arriba de todo, Navarro Enrique, y el segundo, Navarro Julio, el hermano menor de él, y si vemos debajo de Navarro Julio, figura Frías Celadia, o sea, la viuda de Braulio Navarro, y 2 mujeres que yo intuyo que podrían estar relacionadas por vínculos ya sea biológicos o de adopción con la familia, que son Navarro Petrona y Navarro Josefa. Entonces, bueno, con esto cierro lo que es la cuestión documental y paso a la interpretación que hice del árbol genealógico, tomando sobre todo uno de los modelos propuestos en el curso, que fue el de Reguera. Entonces, ¿cómo organizar esta información? Bueno, poniendo por un lado los padres de Braulio, omití poner los 11 hermanos que tenía por una cuestión de espacio, pero se entiende que él es el último de los hijos documentados de este matrimonio, y él junto con Eladia Frías tiene por lo menos 3 hijos biológicos documentados, que son José Manuel, Enrique y Julio. Los 2 primeros a su vez contrayeron matrimonio, y 2 mujeres que, como mencioné, intuyo por la documentación, tanto la referida a los censos como documentación posterior, que podrían estar relacionados por distintos tipos de vínculos con este núcleo familiar. Eso es todo. Y ahora no sé cómo volver, Muy ¿eh? bien. Arriba, donde está compartir pantalla en verde, póngale terminar o salir. Arriba donde dice Perfecto. compartir pantalla. Sí, a ver si en Zoom me da esa posibilidad. A ver, si no, ahí yo, está. si no, yo se lo cortaba desde acá. Bueno, está bien. ¿Opiniones? Para ¿Sugerencias? tu hipótesis por el asunto de los datos, un segundito, le digo a Liliana esto. Que por ejemplo, porque ahí tenés 2 censos, perdón, tenés 2 censistas diferentes. Tu hipótesis de las levas es muy plausible. Habría que simplemente corroborarlo, esto se puede buscar. Pero si no, también puede ser que al ser 2 censistas distintos, el censista va, mira y dice, esta es como de 15 años. El otro dice, ¿usted qué edad tiene? Y yo tengo entre 45 y 50. Y calcula, dice 45. ¿Me explico? Porque Sí. esto era muy frecuente verlo, digamos, porque los censistas lo hacían así. Esto lo vemos, ¿sabes cuándo? Cuando las personas no dicen exactamente la edad. Porque le preguntaban, ¿qué edad tenés? Y no sé, pero soy como de 20, decían. Bueno, 20 ponía el tipo, pero a lo mejor ponía 22 o 25. Esto era así en la justicia, se ve mucho. Los testigos, las personas que declaran, etcétera, etcétera, que no saben su edad con certeza.
Entonces el juez o el escriba dice, es como de 15 años, incluso a los muertos. Encuentran a un muerto, digamos, y dice, sí, es fulano de tal, y sabe qué edad tenía, y no, pero es como de 40 años. Siempre se les calcula más o menos la edad, y así con todo, ¿eh? Podemos encontrar graves problemas derivados de esto, porque problemas, es un decir. También encontramos, por ejemplo, diferencias respecto de la raza, ¿no? Y parece ser pardo, parece ser negro, parece ser mulato, parece ser blanco, y quedó blanco. ¿Me explico? Así que tengámoslo en cuenta, eso también puede ser. Nada Sí, más. además, Guillermo, muchas veces el censista no pasó por la casa. Sabe que Claro, ahí vive la familia Navarro y sabe que tiene 3 hijos, entonces le conoce los nombres, porque en el pueblo se conocen todos, y pone entonces los nombres sin necesidad de ir a la casa. Eso pasó mucho en el 69. claro, claro. Bien, Bueno, seguimos con ¿quién otro. sigue, Guille? Isabel Isabel Mollo. Mollo. Isabel Mollo. Abrí el micrófono, Isabel. Ahora sí, Ahí está. Ahora sí. ahí está. La familia de la que les voy a hablar, yo no documenté para hacer un PowerPoint. La familia de la que les voy a hablar consta de 2 matrimonios europeos que emigraron a América y se radicaron en Buenos Aires y allí formaron sus familias. El primer matrimonio en llegar a Buenos Aires se casó, eran italianos, se casaron en Cosenza y a los 2 meses desembarcaron en Buenos Aires, en 1898. Tuvieron 3 hijos, vivieron en la zona de Constitución, en casas de inquilinato, y Vincenzo, que era el esposo, casi 20 años mayor que la esposa, cuando se casaron ella tenía 16 y él 35. Vincenzo trabajaba en el abasto. Vivieron en la zona de Constitución. Y el otro matrimonio era austríaco. Vinieron a América en 1907, ya con 3 hijos. También tenían una diferencia de casi 20 años entre el esposo y ella. Eran Anton y Ana. Y entre los hijos que trajeron venía María. Inicialmente se establecieron en Santa Fe, en Rosario, donde registraron una hija, y luego se mudaron a Paraguay, porque en ese momento Paraguay estaba tratando de recomponerse de la guerra de la Triple Alianza, que había terminado en 1870, y entre otras cosas estimular la inmigración europea, dándoles tierra a efectos de la explotación agropecuaria, y bueno, y a efectos de poblar Paraguay, que había quedado diezmado. Entonces ellos de Santa Fe partieron a Paraguay, se establecieron en Paraguay, donde estuvieron radicados unos años. Allí nacieron 2 de sus hijos, los 2 menores, y en 1916 volvieron a Santa Fe porque los 2 niños menores, los 2 nacidos en Paraguay, contrajeron tifus y partieron a Santa Fe buscando atención para los niños. La niña, que era la menor, falleció y el varón lograron salvarlo. De allí, Ana, la mamá de familia, decidió venirse a Buenos Aires con los niños. Una prima les ofreció ayuda y se radicaron en Buenos Aires. Y Anton, el papá, regresó a Paraguay. Bueno, en 1920, Ana y sus hijos vivían en la misma casa que los italianos, que habían llegado en 1898. En la misma casa de inquilinato. Y allí Pablo, el hijo mayor de los italianos, y María, la hija que trajeron ya nacida los austríacos, concibieron un hijo, Pablo. Luego tuvieron a Roberto. En 1923 se casaron, los niños tenían
1 año y poco Pablo, el mayor, y 1 mes el menor. Se casaron, legitimaron a esos hijos, los bautizaron en la Candelaria, se casaron en Villa Devoto en matrimonio civil, los bautizaron en la Candelaria, y luego tuvieron en 1924 una hija. Poco después, el matrimonio se separa. Antes de 1930 estaban separados. María, la esposa, se fue, dejó los niños y se fue con su libreta de matrimonio. Hasta acá es una historia común de inmigrantes, pero ese hecho de la separación, del abandono, marcó un perfil que trascendió en las generaciones, y es una de las razones por las cuales elegí esta historia. También los elegí a ellos porque muestra lo que fue la vida de los inmigrantes en principio del siglo XX, esa mezcla que vivieron de culturas, de idiomas, que vivían todos juntos y que tuvieron que sobrevivir de ese modo. Bueno, pasaron los años, aquel hijo que tuvieron, el primer hijo, Pablo, se vino para Uruguay, se radicó en Montevideo, se casó 2 veces, tuvo en total 6 hijos, y vivió su vida con ese recuerdo tan feo de la situación que vivió, de que fue abandonado, de que nunca más vivió a la mamá, que nunca más vio a sus hermanos. Mientras tanto, en Buenos Aires, Pablo, el padre, el hijo de los italianos, se casó y tuvo una hija, Carmen. Y luego, bueno, no se supo más nada de él. Cuando falleció, en su partida de defunción, figura como casado en primeras nupcias con la mamá de Carmen. No había divorcio en Argentina en esos años. María, la mamá de Pablo, la austríaca, también formó familia en la década de 1940 y tuvo 2 hijos. Tuvo 2 hijos que nunca supieron del matrimonio anterior de María ni de sus hermanos. Mi padre nunca, perdón, el que se vino a Uruguay fue mi padre nunca supo de esos hermanos, ellos nunca supieron de la existencia de la familia anterior de María. En 1973, María tramitó documentación argentina presentando aquella libreta de matrimonio que se llevó cuando se fue como prueba de su ingreso al país, de que en 1923 ya estaba en Argentina. Esa información la obtuve a través de Policía Federal, de un informe de Policía Federal. Bueno, es una historia que los elegí, además de las razones que les comenté, los elegí porque me ha hecho reflexionar mucho, comprender mucho y reflexionar sobre las decisiones que tomamos, sobre los enojos, sobre las distancias que ponemos distancias, pero el vínculo está, y el vínculo muchas veces trasciende las generaciones, porque yo tuve siempre la inquietud de saber de ellos y de buscarlos, y bueno, eso, reflexionar de cómo actuamos, cómo procedemos, y que siempre hay que mirar hacia las consecuencias hacia adelante y no solo el momento, y me hace sentir que ellos, por todas esas razones, siempre estuvieron a pesar de la distancia que pusieron, ¿no? Nada más que eso, era eso. Muy bien, Isabel. Es interesante que estas cosas suceden por aquella idea que se tenía de esto no se habla. Entonces Exacto. se separaban y de esto no se habla. Y así sucedieron varias cosas interesantes y peligrosas a veces, porque a veces hasta los hermanos podrían enamorarse sin saber que eran hermanos, ¿no? Es verdad. Muy bien.
Bueno, ahora le toca a Liliana Zanolini. ¿Cuál de ellas ingresó 3 veces? Sí, porque se me cortaba perdón, pero ahí Tengo 3 Lilianas Zanolini acá. no me diga. No, nada. Adelante. Bien, voy a buscar el Power, lo abro y Comparta. vamos a ver. Sí, tengo que buscar dónde compartir. Ujú. ¿Arriba o abajo? Abajo dice compartir pantalla. Stop, mute, participantes, chat. ¿Será esto? ¿Share screen? El inglés no es mi fuerte. No, Creo que sí, fíjate, ¿no? fíjate que abajo en el medio, al lado del chat, hay un icono Uno en verde. verde. Sí, en Sí, que verde. dice Ese. ahí. Ese bien. es. Ese es. Ya lo encontré. Haga clic y ahora ubique. Ahora sí. A ver si se ve. Ahí está, sí. Perfecto. Muy bien. Ponemos grande. Muy bien. Bien. Lo cronometro porque así no me expando en el tiempo y ocupo nada más que los 10 minutos que me corresponden. Aquí les voy a contar que este es el árbol que yo he hecho ya hace mucho tiempo. No es lo mismo que presentado porque no lo iba a poder leer porque me iba a emocionar mucho, entonces hice otro. Aquí están mis 2 nietos, que son hijos de nuestro hijo. Mi hija no tiene descendencia. Mi padre fue el mentor, el que me ayudó con la genealogía. Él sabía el nombre de su padre, de dónde venía, que era de italiano, de Brescia. Mi abuela era argentina. También conocía a sus abuelos, porque ellos también llegaron a la Argentina. Y de los abuelos paternos de mi padre, él sabía que también los conoció, pero él decía que Pablo era italiano y que María Charreire era vasco-francesa. Mi papá fallece en 1999 sin conocer mucho de estos hechos. El árbol es bastante grande y les mostré lo más chiquito. Esta es la familia de mi esposo. Aquí tenemos la familia materna. Mi madre sabía el nombre de sus papás, por supuesto, pero no conocía el nombre de sus abuelos. Yo no conocí a ninguno de mis 4 abuelos, y entonces supongo que esa es la razón para querer averiguar. Como era bastante pesada, a mi madre le preguntaba el nombre de sus abuelos, y entonces después descubrí que en realidad me daba el nombre de su abuela por un nombre de una tía, una hermana de su padre. Todo el árbol que están viendo aquí, que es mucho más grande porque tengo todas las ramas auxiliares, lo encontré en Family Search. Es sumamente importante porque no lo podéis encontrar en el buscador por el nombre y apellido de la persona, sino que tuve que buscar Loreto Ancona, que es el lugar donde ellos nacen, y a partir de ahí encontrar toda la familia. Este es el acta de nacimiento de mi abuela, que la llamaban Esterina, así siempre la hemos conocido, y se llamaba Luigia Esther Caterina, y por supuesto, como les dije, es de Family. Este es el nacimiento de mi abuelo, Luchetti Alessandro, Giuseppe Agostino, y lo importante de conocer gente que nos ayude y de guardar absolutamente todo aquello que encontremos a mano. Aquí abajo van a ver una participación de matrimonio de la señora Alicia, que era prima hermana mía, con su esposo, entonces ahí tenemos la fecha. Son datos que nos pueden ayudar para buscar otras cosas. La familia Zanolini Turrini es mi abuelo paterno, que son datos en Italia muy difíciles de conseguir, y me han enviado esto un habitante del Ibemo, que están haciendo un relevamiento hace varios años de la gente que se ha ido del lugar, y entonces, como un secreto de Estado, me mandó el acta de nacimiento de mi abuelo y de sus 1, 2, 3, 4, 5 hermanos, porque el Marcos, el último, es argentino, nació en la Argentina. Hace un mes, 2,
Otra persona también que trabaja junto con la persona que me mandó las fotos, sin ningún documento me envía los datos de Antonio Zanolini, cuándo nace, cuándo muere, el nombre de su esposa y de su descendencia. Yo conocía de su existencia, es el único que queda en Italia, y que era maestro, y son todos datos que esta persona me termina enviando. Mosquera López es la familia de mi esposo. También esta documentación es la que traen los dos abuelos, Antonio Bruno y Carmen López, que vienen muy jovencitos, y entonces la documentación me fue dada, yo soy hija única, y mi suegra me dio todo lo que tenía, viendo el amor que tenía por los ancestros. Aquí tenemos a Pablo, el supuesto italiano, en realidad es primera generación argentina, hijos de genoveses, y María Charreire no era vasco-francesa, también era argentina, y esta rama es muy importante para mí porque sus papás eran vascos, que se conocen en la Argentina, pero Jean-Louis y Marie Ibarrondo, que son sus abuelos de María, llegan a la Argentina y ahora les cuento. Esta es una de las más viejas actas de los Charreire. Me la envía un amigo que pregunta por gente que vino a la Argentina, en Genianet. Entonces él empezó a buscar y me ha encontrado mucha información, y aquí me manda la transcripción del acta de este matrimonio, la traduce al español, al italiano, porque hablamos un poquito los dos, y en el francés moderno. A la derecha es el acta de defunción de María Iriarte, que yo retiro directamente en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires. Este es el nacimiento de Jean-Baptiste, que es mi tercer abuelo, nacido en Urruñe, en el País Vasco, y aquí vemos que el censo de 1843 de Montevideo, él nace en 1837, y en 1837 llegan al Uruguay. En 1843 vemos a Jean-Louis, su papá, que es zapatero, pero en realidad llega a Montevideo con un grupo grande de soldados, puesto que él era militar, y por los problemas que había entre Uruguay, Argentina y Brasil, se instalan, puesto que tanto el Reino de España, el de Portugal, el de Inglaterra y el de Francia querían rapiñar Latinoamérica, llega a instalarse a Montevideo. Luego su hijo se traslada a la Argentina. Abajo van a ver a María Ibarrondo, otro de los detalles que tienen el apellido materno, no sé por qué, porque ellos estaban legalmente casados, y esta niña tiene 3 años y todavía no he podido encontrar ningún dato en Uruguay sobre ella. Seguimos con las pequeñas cosas. Estos son mellizos de Elsa Esther Arquillué, una prima hermana de mi padre, y aquí una hermana de Elsa, con su comunión. Esto nos da siempre las pautas. En la comunión, por ejemplo, se tomaba entre los 8 y los 10 años, así que podemos conocer la edad de su nacimiento para poder buscar. Lo importante de tener y guardar absolutamente todo. Esta es la abuela de mi esposo, que vino a los 15 años a la Argentina sola, se casa a los 17, mintiendo, diciendo que tenía 22, y años después hay que hacer vía judicial una aclaración en que en realidad esa niña no tenía 22 años, sino 17. Una avanzada la abuela de mi esposo, una galleguita, pero muy, muy fuerte. Aquí la familia de mi esposo, que son de Corrientes, también la conseguí hoja por hoja desde Family Search. Pero aquí vemos a una niña, su mamá, su papá. Los datos me los había dado mi suegra, y ella decía que el señor Gaspari estaba casado con una cuñada, porque ella no tuvo mucha relación, y las conocía por la Rubita, la Cookie, el Chencho, y es muy difícil identificar a los familiares por tan solo un sobrenombre. Entonces tenía un stand-by del árbol, hasta que pude encontrarlos y saber quién es quién. Eduarda Italia Gaspari, esta foto, que es una postal enviada a sus abuelos, que son los abuelos de mi esposo, sí, yo sabía, pero no sabía que Gaspari con quién estaba casado. Entonces la tenía en una cajita donde tengo muchas fotos de gente que no sé quién es. Y a mí me provoca una profunda tristeza porque
el no conocer a alguien para mí es como que ahí estás muerto. Cuando vos ves una foto y no sabés quién es, sonaste, estás muerto. Cuando encontré todos los datos, Eduarda pudo formar parte del árbol, dejar mi cajita de muertos y pasar a acompañarnos en la familia. Usen mapas, es sumamente importante para ubicarnos en tiempo y espacio. Aquí, por ejemplo, mis abuelos maternos llegan a Mendoza, donde tienen a su hijo mayor. Una hermana de mi abuela se radica en Tucumán, donde aún hoy tengo primos con los que tengo contacto. La mayoría quedan en Buenos Aires. La familia de mi esposo en Corrientes, los franceses que llegan a Montevideo. Y aquí vemos que los Linari eran de Génova, mi apellido es de Libemo, de Brescia, y mis abuelos maternos son de Loreto, Ancona. Esto que les decía, este matrimonio son Cathy y Albert, son franceses, ellos vienen cada 2 años y se quedan en casa, nos conocimos a través de Genianet y hoy tenemos una hermosa amistad y ellos me invitaron a ir a Francia. Esta es la iglesia de Urugne, donde es bautizado Jean-Baptiste Charreire, que viene en 1837 a Uruguay. Esta es la Maison Chapelbaita, donde los vascos le ponen nombre a sus casas, y hay un caminito que también se llama del mismo modo, el camino de Chapelbaita. Y esta casa, que es la Maison de Suigaray, y el camino de Suigaray, es el apellido de mi 9ª abuela. Los vascos suelen reemplazar su verdadero apellido por el apellido de la casa, que a veces suele ser más importante que el verdadero apellido de familia. Esta es la iglesia de Ardèche, que es el lugar original de donde viene el apellido Charreire. Es muy pequeña, pero muy antigua, muy bonita, es del siglo XV. Y aquí algo que es muy emotivo para mí, ya termino. Esto es un rompecabezas que mi papá hizo en los años 70, y aquí arriba vemos lo mismo, parecido, que se hace en este negocio por este señor que se llama Olivier, que no tiene ningún lazo familiar, y mi emoción fue muy grande cuando vi algo que mi padre había hecho, y este señor hacía lo mismo en ese lugar. La señora se llama Evelyn Chevalier, y es una prima lejana, que también tuve el honor de conocer. Cuando llegamos en Ardèche, estas 2 casas es donde nacieron mis ancestros. Y mi amigo Albert me dio un mapa, y esto escrito que dice: tu antepasado era sargento en la infantería. La infantería es la reina de los últimos 100 metros, ya que ella es quien va a conquistar el terreno. Vas a descender del auto y a conquistar los últimos 100 metros de este lugar donde vivieron tus ancestros más lejanos. En este recorrido escucha a los pájaros, siente el perfume de la campaña y ve lo que veían en este camino en ese entonces. Este momento es para ti. Qué bueno. Este era el lugar, y el recordar dónde vivieron es maravilloso. Así que sigamos buscando para encontrar absolutamente lo que podamos. Gracias. Muy bien, Eliana. Muy lindo. Díganme cómo salgo de aquí, por New York, arriba, también en verde, arriba en verde. También, a donde Gracias. está en verde arriba. Perfecto, a ver si con esto hice las Ahí cosas bien. está. Perfecto. Bueno, muy bien. Les cuento que el grupo de Facebook ya lo hice y ya les mandé al grupo de WhatsApp el link. Hacen se amistan, me piden la amistad y ya está. Bueno, vamos a continuar con entonces con Dora Gago. ¿Estás por ahí, Dora? No encontraba el mute. Ya estoy. Ahí está. Buenísimo. Bueno, pues yo voy a compartir que estuve tratando de poner unas fotos para no aburrir mucho con un esquema. Y lo que intenté fue encontrar cuál era el origen, porque cada vez que preguntaba me decía, bueno, tu apellido es Mousseau por parte de mi madre,
y porque son vasco-franceses y ahí se acababa toda la explicación, esa era toda la familia. Y mi madre tiene 8 hermanos y esa era la familia que yo conocía y lo demás no existía, era como que nacimos y punto, lo anterior se fue. Como mi padre era español, pues yo sabía que toda mi familia estaba en España por parte de mi padre. Él sí me contaba, él fue el que me ayudó incluso con la familia de mi madre y que empecé a tomar nota al principio. Entonces, cuando vi que más o menos podía empezar a encontrar más, empecé con los interrogatorios el año pasado a todos los familiares, pero eso es una pesada. Entonces tuve que recurrir a Family y empezar a buscar hojita por hojita. No me quedaba otra opción. Entonces, les voy a mostrar un poquito lo que había preparado. Si puedo, aquí, creo que está aquí, pero vamos a ir al principio. A ver si se puede ponerla al principio. Vale. Pues a ver, la familia comienza con Pierre, que es el segundo hijo de este matrimonio. Él en realidad, el segundo hijo y el tercero se van juntos a Argentina. Y esto fue, él nace en 1834 y aproximadamente yo pensaba, porque sabía que se casó en el 60, digo, pues tiene que haber venido un par de años antes. Pues he podido encontrar que en 1852 pidió los permisos para poder viajar, justo antes de que le tocase el servicio militar, por lo tanto quiere decir que se fue en el momento preciso, y el permiso estaba otorgado para ir a Uruguay. Pero, ¿qué ocurre? Que algo le pasa al barco porque de esa naviera no pude encontrar más información, pero a raíz de algún desperfecto mecánico no terminan en Uruguay, sino que terminan en Argentina. Pero tampoco se sabe muy bien en qué puerto ni nada, simplemente que la siguiente ubicación ya es en Gualeguaychú, que es por suerte donde se queda toda la gran familia. Entonces, la búsqueda fue un poquito más fácil. Entonces, si vamos a ir por el mapa, pues yo ahora estoy aquí arriba, pero en el principio estuve en Argentina, siempre mirando hacia España, porque estaba una parte de la familia que sí que conocía por texto, pero desconocía la otra parte. Y cuando ya me vine a España, empecé a buscar y a buscar y a buscar, que también empezó la era de la informática. Ahí es donde pude encontrar lo del barco. Y esta sería, en la parte superior estaría Pierre y mi madre estaría en esta última fila. Entonces me pasa lo mismo, como son muchísimos, no les voy a aburrir, pero por ejemplo, Pierre se casa con una hija de franceses y tiene 6 hijos, 3 y 3. Pero de esos 3 y 3, el primero, bueno, él se muere muy joven y el primero fallece, la segunda también, el tercero es el que se queda con las hectáreas que él había comprado, la agricultura, todo lo que había empezado a hacer, porque como la familia era agrícola, él continuó con esa tradición. Entonces aquí el tercer hijo es el que se queda aumentando ese trabajo. Y él se casa antes de tener los hijos, que es lo raro de esta familia, porque a continuación todos se han casado después de tener los hijos. Cuando veías que un hijo nació en el 44, pues ellos se casaban en el 50. En la siguiente rama, pues ya tienen más hijos, pero también el nombre Pedro es el que determina el legado, porque Pedro es el primero que va a Argentina. Quien le sucede a él es Pedro Rudecindo, que es el que está en esta línea, pero a Pedro Rudecindo le va a suceder Pedro Viterbo, otro mareo para cuando estás buscando y no conoces muy bien por dónde tienes que ir.
Y con Pedro Viterbo lo que me pasa es que él tampoco se casa muy pronto y que al que sería mi abuelo, que es el segundo hijo, no lo anota él, Perdón, lo ¿qué anota apellido un es? vecino, Mousou. Moussa. A mi abuelo no lo anota ni su padre ni su madre. Pero ¿qué pasa? Se llama Ángel Gualberto. Entonces pone el nombre de un vecino que se presenta para... Y yo sí que sabía la fecha de cumpleaños porque me la dijo una tía de mi madre. Entonces, con esa fecha de nacimiento y con ese nombre, digo, pues me coincide y me cuadra. Y más adelante en el mismo libro había una nota en la que ponía que el escribano certificaba que esta persona era hija de Pedro Viterbo. Por lo tanto, ahí ya pude empezar a cerrar un poquito más de datos, porque también él se casa cuando prácticamente se casa un año antes de fallecer, él, que sería mi bisabuelo. Y con mi abuelo, que sería Ángel Gualberto, eh, con mi abuela comienzan a tener los hijos y no se casan hasta 10 años más tarde, justo cuando se van a divorciar, que todavía no existía el divorcio. Entonces, ellos, hasta ese momento, todas las relaciones familiares se habían dado en Gualeguaychú y aquí es donde comienza a separarse, porque si bien había 3 ramas que habían seguido con el negocio familiar, aquí con esta última rama, el negocio familiar se queda finalizado. Todos los hijos, los 3 mayores, se van a Buenos Aires, aunque estuviesen separados, mi abuelo también se va a Buenos Aires, igual que los otros 2 hermanos, y solo quedaron las mujeres en Gualeguaychú y un hermano pequeño, porque tenía una discapacidad, fue el que se quedó con el abuelo, fue el que se quedó con todas las propiedades y esa es la parte más difícil porque, claro, todos los que se fueron a Buenos Aires se fueron por un motivo de querer romper las relaciones con la familia. Entonces, por eso era el bloqueo en el que nadie quería saber nada. ¿Qué pasaba? El primero, como no habían aceptado a su mujer, se fue para Buenos Aires, listo, ya no hablamos más. El segundo se había divorciado, pues ya tampoco estaba bien visto por la familia. Y el tercero también era por el tema de que no se había aceptado a la mujer y también, entonces era como nos vamos de Gualeguaychú a Buenos Aires, ya esa familia no se toca. Y bueno, ahí es donde he podido armar un poco el árbol familiar. He encontrado mucha información. Como les comenté al principio, cuando Pedro se fue, bueno, Pierre se va a Gualeguaychú, también hay un hermano suyo, Bernardo. Años más tarde va otro hermano del que hay descendencia, con el que pude conectar ahora, que tiene 84 años, y que también es un apasionado de la genealogía. Y él me dice, yo soy un apasionado de otra época. En diciembre del año pasado, un tío mío fallece y entonces en medio del duelo le estoy contando a mi prima que bueno, que yo estoy haciendo esto y tal. Y unos días más tarde me dice mi prima, tengo algo para vos, que era una carta de una familiar Musú de Francia que había escrito a un correo que había encontrado de un Musú en Argentina. La habían traducido, se la habían dado a este tío mío que se murió, pero que mi tío la había archivado porque a él eso no le interesaba, porque él era una de las personas que no quería tener contacto con la rama anterior. Entonces, bueno, a raíz de esa carta he podido desenvolver más relaciones y ahora ya tengo 2 primos en Francia. Y he conseguido que mis tíos, mi madre todavía se resiste, pero me quedan 5 tíos con los cuales he tratado de que ellos miren con un poco más de cariño su pasado. Le digo, porque si bien
mi abuelo con mi abuela no terminó bien y entiendo el motivo del enfado, digo, pero hay que pensar que en ese momento no tenían tantas herramientas como para poder solventar algunos problemas y tenemos que sanar porque a tus hijos, ¿qué le vas a decir? Los mismos que me han dicho a mí. Y le digo, yo quiero que mis hijos tengan un pasado. Y entonces, bueno, ese fue el motivo y seguiré estudiando todavía un poco más. Así que he conseguido después de todo esto, este es un poco el color que tengo ahora mismo en mi mapa, sería la rama de Musula que tengo hacia la izquierda y la rama de mi abuela materna, la que está toda en azul, hacia la derecha, bueno, hacia mi derecha. Debajo, el que sería mi bisabuelo, es el más alto, la que sería mi bisabuela. Este es el único hijo que se quedó con él, que ya tampoco está. Conseguí una foto de mi abuelo y de su hermano mayor, que la tuve que arreglar un poquito porque a través de los programas, porque estaba la pobre muy mal. Y una de hace muchos años, de cuando yo era pequeña, con mi madre. Entonces, bueno, hasta aquí he llegado con esta parte del trabajo y la próxima misión será colorear un poco más la parte que tengo en azul. Así que eso sería todo lo que he podido conseguir para esta parte del trabajo. Y bueno, la verdad es que me emociona cada día que encuentro algún detalle, pero el problema también lo tengo cuando estoy haciendo la búsqueda, que encuentro a lo mejor el hijo de un primo y ya me voy por esa rama y me cuesta retomar. Eso nos Entonces pasa a tardo el todos. doble. Nos pasa a todos eso. Muy bueno, gracias. Excelente su trabajo. Gracias. Muy bien, Dora. Bueno, tengo anotado acá a Iván Riveri. Iván, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. Ahí está. Ahí pongo para compartir. ¿Sí? Adelante. Ah, eh, ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, fue toda una decisión sobre qué parte del árbol hacer el trabajo, pero bueno, finalmente me decidí por mi familia paterna, por los Riveri, y voy a hacer un breve resumen de los 200 años de historia de la familia que pude descubrir hasta el momento. Riveri es un apellido italiano, presente casi exclusivamente en la región del Piamonte. Cuando analizamos la distribución por provincia, se ve claramente que es originario de la provincia de Cuneo. Y dentro de esta provincia, la cuarta localidad donde el apellido es más común es la ciudad de Busca, que es una pequeña ciudad de unos 10.000 habitantes, que es de donde procede la familia. El Riveri más antiguo hasta el que he llegado de momento es Giacomo Antonio Riveri. No sé si era nacido ahí, pero estimo que sí. Lo único cierto es que ya para 1867 estaba fallecido y que su mujer, María Magdalena Bertaina, ella sí es nacida en Busca en 1795 y fallece en el mismo lugar en 1876. Bueno, sus padres eran Giovanni Battista Bertaina y Battista Muso, que es un nombre un poco común para una mujer. Este matrimonio tiene al menos 4 hijos. Margherita, de la que
solo sé que es madrina de bautismo de uno de los hijos de su hermano Giovanni Battista. Pietro, de quien encontré 2 menciones. Pasa que de esta ciudad no hay registros digitalizados, entonces, bueno, por ahí eso dificulta un poco la búsqueda. Y los siguientes 2 hermanos, Giuseppe Riveri y Giovanni Battista. La línea continúa por Giovanni Battista, pero antes de pasar a eso, voy a hacer un breve repaso de la vida de Giuseppe, que es bastante interesante. Giuseppe nace en 1831 en Busca y fallece en 1900 en Costiglione di Saluzzo, que es una localidad vecina a Busca. Era sacerdote. Después de ordenarse sacerdote en 1856, se desempeña como vicario en 2 localidades del interior de Cuneo. Después ingresa al ejército como capellán militar a comienzos de la década de 1860, estando en el batallón de infantería, en el 58 batallón de infantería, entre 1865 y 1866, estando el batallón en Perugia. La región es azotada por una epidemia de cólera y en ese contexto Giuseppe tiene una actuación destacada, de la cual lamentablemente no he podido saber mayores detalles, pero a raíz de la cual es condecorado con una cruz de la Orden de Caballería de los santos Mauricio y Lázaro. A partir de este momento, bueno, él usualmente empieza a ser llamado en la documentación como con el tratamiento de caballero. De hecho, así aparece en su acta de defunción del registro civil. Recordemos que para esta época, bueno, aún el gobierno italiano era una monarquía y estiraba en usar ese tratamiento. Tras un breve impasse con el ejército, hay menciones de él en 1871, que está como rector del Hospital de la Caridad de la ciudad de Torino. Posteriormente, continúa unos casi 10 años más en el ejército. Posteriormente se retira para desempeñarse como rector en el Hospital de la ciudad de Saluzzo. Y finalmente se retira a hacerse cargo de la parroquia de Ceretto, que es un barrio de Costiglione di Saluzzo, falleciendo en una viña de su propiedad. Acá lo que se observa es un fragmento de una breve semblanza de él tras su fallecimiento. Cuenta un poco la historia de su vida, dice también que fue parte de varias academias y menciona algunos de los libros que él escribió, de los cuales, bueno, acá adjunto una captura de la portada de uno de ellos. Y estos 2 acá son recortes de diarios que anuncian que estaban sus libros disponibles para la venta. El otro hermano, que probablemente sea el mayor, después vienen los Riveri argentinos, Giovanni Battista, que nace en Busca y fallece en Busca. Se casó hace 1843, de acuerdo a la declaración de su viuda en el censo de Santa Fe en 1887. Probablemente las causas de inmigración de las familias se debe a un proceso de empobrecimiento que sufre el matrimonio. De hecho, en las 3 menciones que encontré de Giovanni Battista, que son en 1848 y 1852, él es mencionado como propietario, pero cuando fallece ya es mencionado como aparcero. Pocos años después de su fallecimiento, a comienzos de la década de 1880, empieza a emigrar la familia. Como mencioné, emigra su viuda con sus hijos políticos y algunos de sus nietos que nacieron en Italia. Lo curioso es que no emigran todos juntos, sino que a fines de 1882, emigra la madre de la familia, Dominga Gianti, con su hija Magdalena, su esposo y un hijo pequeño de la familia, y las 2 hijas menores que estaban solteras, Catalina y Teresa.
Probablemente un poco antes emigró su hijo Giovanni Battista, no ha encontrado su ingreso, pero ya en 1883 aparecen sus hijos bautizados en Argentina, y fue el primero en tener hijos acá en Argentina, por lo cual probablemente llegó un poco antes. Lo mismo Carlos, de quien no encontré el ingreso. El hijo mayor emigra un poco después, a comienzos de 1884. Y finalmente viene Bartolomeo, que es mi cuarto abuelo, el cual siguió una trayectoria ligeramente diferente al resto de la familia, puesto que antes de emigrar para Argentina vivió unos años en Francia. Una cosa curiosa en cuanto a la onomástica, que me trajo un poco de problemas al comienzo, es que fue la costumbre de nombrar al primogénito. Es costumbre entre las familias italianas que el hijo mayor reciba el nombre del abuelo paterno y el segundo hijo varón el nombre del abuelo materno. Pero me encontré en 2 generaciones sucesivas que el hijo mayor recibe el nombre de los 2 abuelos. Y en general es llamado con el nombre de su abuelo paterno, pero me he encontrado varios registros en que el primogénito, Santiago en español, aparece como Bartolomé, lo cual a veces lo atribuí a error porque pensaba que era error de cómo estaba inscrito, ya que Bartolomé era mi cuarto abuelo. Pero en su acta de defunción del registro civil es mencionado con su nombre completo, lo cual no deja de ser un hecho curioso, porque en la siguiente generación, la de mis cuartos abuelos, Bartolomeo y Rosa del Piano, sucede la misma cosa. Perdón, antes de continuar, una nota de color. Uno de sus hijos, Carlos Riveri, termina estableciéndose en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Ascensión, inicialmente. Terminan sufriendo el cambio de la B larga por la B corta en su apellido, y mientras intentaba buscar descendientes contemporáneos de esta familia, encontré una nota, un hecho bastante curioso. Un escritor nativo de la localidad de Ascensión publicó hace unos 10 años aproximadamente una novela que desconozco cuánto será su trasfondo histórico y cuánto será ficción, que tiene el curioso título de ¿Quién mató a los viejos Riveris? Evidentemente inspirado o en Carlos o en alguno de sus descendientes. Ahora sí continúo hablando de Bartolomeo y Rosa del Piano, que son los fundadores de la familia Riveri en Jovita, que es mi pueblo natal, en el departamento General Roca, al sur de Córdoba. Como hablé, ellos se casan en Costillero de Saluzzo, que es la localidad natal de Rosa. Ahí tienen en busca en 1876 a mi tatarabuelo, que acá está cortado, pero su nombre completo es Giovanni Battista Costanzo, que es Giovanni Battista por su abuelo paterno, y Costanzo por su abuelo materno. Después tienen a su segundo hijo, llamado Costanzo, que nace en Costillero de Saluzzo, que es la ciudad de la madre, y después entre el 77 y el 79 emigran a Francia, donde nacen en la región de Provenza la siguiente hija María, Magdalena, que fallece Fárbula, Josefina, y Rosa, que no he encontrado su registro, y puede haber nacido o en Francia o bien durante la travesía rumbo a Argentina. Y finalmente, ya en Casilda nacen Dominga, Bartolomé, José nace en Cruz Alta, al este de la provincia de Córdoba, Teresa nace en Casilda, vuelven para allá, y finalmente la Benjamina de la familia nace en Alcorta. Pocos años después vuelven para el este de la provincia de Córdoba, y finalmente entre 1906 y 1909 se instalan definitivamente en la localidad de Jovita, donde viven todos sus hijos,
La única excepción, bueno, son tres, perdón. Mi tatarabuelo está muy pocos años en Jovita y se establece definitivamente en la Baulalle, desde donde volverían a vivir mi bisabuelo y un hermano varón, José, que es el único, José bueno, y Rosa son los únicos solteros. José se terminó estableciendo en Monte de los Gauchos, y Teresa Riveri, que se casa en Jovita y al igual que mi tatarabuelo va hacia la Baulalle. Tiempo. El resto ¿está tiempo? Tenés 12 minutos ya. Adelante. Ah, perdón. Bueno, acá termina. Y bueno, desde su instalación en el pueblo, especialmente Bartolo ha tenido una participación activa en los primeros años de vida del pueblo. Y bueno, eso era todo. Perdón por el exceso. Muy bien. Muy bueno, Riveri, continúe. Esta historia la tiene que continuar con todos los parientes. ¿Quién sigue, Guillermo? Guille. Guillermo, estás muteado. ¿Quién es el que continúa? Sí, estaba muteado. Es el mouse que a veces lo aprieto y no pasa nada. Decía que tengo anotada, agendada a Roxana Miriam González. ¿Estás por ahí, Roxana? Sí. Ahora está muteada ella. Ahí está. Ahora sí. Roxana González. No Yo se estoy te tomando escucha, los Roxana. tiempos, por eso para decirles Está bien. cuánto tiempo están llevando, usando. Tenés Adelante. cerrado el micrófono, Roxana. Active su micrófono, Roxana. ¿Dónde está Roxana? Acá. Ahí está. Ahí, a ver. ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Ahí sí, te escuchamos, Roxana. Bueno, yo hablaba del árbol genealógico de mi tía abuela Victoria Clara Lonetti. Yo me he interesado por su genealogía porque ella fue una mujer adelantada a su época, por ser una mujer autosuficiente, independiente y libre pensadora. Ella nació el 13 de abril del año 1913 en la comuna de Lortondo, departamento General López, en la provincia de Santa Fe, y murió en Capital Federal el 3 de noviembre de 1989 a la edad de 76 años. Ella vivió gran parte de su vida en la ciudad que Bueno, agarra. Ella vivió gran parte de su vida en la ciudad que de Rosario. Vivía sola en un departamento que se mantenía sola, sin ayuda económica de nadie. En una época donde estaba muy mal mirada la mujer que vivía sola en aquel entonces. Ella trabajaba que de secretaria en una logia y de modista de alta costura. Después de 7 años, ella fue despedida de secretaria de la logia, al igual que las mujeres que trabajaban ahí, o los hombres de la misma logia, argumentando que las mujeres tenían que quedarse en su casa haciendo sus labores que femeninas. Pero ella siguió trabajando de modista, manteniéndose sola económicamente, hasta que después de 15 años, en 1953, tuvo un problema en la columna vertebral, por la cual
ella por la cual tuvo que dejar el trabajo y estudió enfermería y luego empezó a trabajar en un hospital neuropsiquiátrico en Buenos Aires, ciudad donde se trasladó. Fue en una época, su estado civil, ella fue soltera, pero nunca precisó de ninguna pareja para vivir, ya que los hombres no la aceptaban porque querían que renunciara a su trabajo y que cambiara su manera de pensar. Todas sus ideas, pero ella siempre mantuvo todas sus ideas de ser independiente, autosuficiente y libre, que pensadora hasta el final que de sus días, ya que ella vivió como una familia uninuclear y sus ideas de ser así, que lo aprendió del paradigma que de su padre, Domingo Lonetti, que era un inmigrante italiano, libre pensador y amante de la naturaleza, y sostuvo que los seres vivos tenían que ser libres sin distinción de género. Y la conclusión final que puedo decir, que ahora actualmente mujeres como Victoria Lonetti se están reivindicando y están saliendo, están ocupando que su lugar y se le están reivindicando que su lugar para que no se pierdan en el olvido. Y tuvo una genealogía que era hija de inmigrantes italianos, de Domingo Lonetti y de doña Filomena Lonetti, que eran de Melissa Crotone, Calabria, Italia, y que tenían ideas para su época bastante liberales. Bueno, ya lo he terminado. Muy bien, Rosana. Muy Linda bien. historia la de tu tía abuela. A mí me gustó mucho esta historia porque está reivindicando realmente a las mujeres, ¿no? Son muy pocas las historias que hablan así de las mujeres solas o que se han quedado solas por su propia voluntad o por alguna causa particular. Hay muchas que han criado solas a sus hijos y es muy poco lo que se suele escribir de ellas. Realmente me pareció muy interesante. Muchas gracias. Muy bien.